Bienvenidos a un nuevo programa de Pediatría sin Vueltas. Un programa dirigido a todos aquellos que cuidan y aman a nuestras infancias y a los adolescentes. Somos 5 pediatras, unidas por la pasión de comunicar. Este programa lo pudimos hacer gracias al laboratorio Montpellier, así que muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado súper especial de la comunicación digital. Vamos a charlar con el doctor Fernando Burgos. Les voy a leer un poquito algo de Fernando Burgos. Es jefe del área de pediatría ambulatoria del Hospital Universitario Austral. Coordinador de la Clínica Interdisciplinaria de Niños con Síndrome de Down. Y docente en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Miembro científico de la Fundación Vacunar y de otras sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola, Fernando. Hola, muchas gracias. La verdad que primero las felicito. Para mí es un placer compartir entre colegas algo tan hermoso y tan lindo que es el cuidado de lo más privilegiado, como siempre digo, que son los chicos. Y en todas sus etapas de la vida. Porque recién dijiste, el doctor Fernando Burgos trabaja en varios lugares. Hoy vamos a tocar un tema que son las inmunizaciones. Y yo cuando hablo con las mamás les digo, vamos a hablar de protección. Y protección es amor e inmunizar también, porque vamos a ver después que hoy por hoy el estilo de vida saludable se basa en las inmunizaciones, en los afectos, en la nutrición y, por supuesto, en el no sedentarismo. Pantallas no a menores de 2 años. Exactamente. Pero la huella inmunológica que van a dejar las vacunas a lo largo de toda la etapa de la vida de una persona, y nosotros que tenemos el privilegio también de hablar con mujeres embarazadas en la parte prenatal, bueno, nos ponen en una situación que seguramente hoy vamos a charlar entre todos de este tema tan interesante, que es la protección, en definitiva, de la salud de lo más privilegiado que son los chicos. Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Hola, Fernando. Bueno, yo quería decir algo, agregar a la hoja de vida de nuestro doctor Burgos, colega, amigo y pediatra de nuestros hijos, yo puedo decir de los míos y de tantos otros pediatras, y hoy pediatra de mi nietita Francisca, que no podía dejar de mencionar a Francisca. Es algo que realmente para mí, lo digo así en cámara a todos ustedes, es otro privilegio que yo me doy en mi vida pediátrica, así que bueno, para mí un placer. Gracias. Es un honor para mí. Fernando, a mí me gustaría, como para empezar esta charla, algo que cuentes, algo que siempre contás en tus charlas, y es esta experiencia personal que vos has tenido con el tema de las vacunas con respecto a tu papá. Sí, en realidad con mi abuelo. Con tu abuelo, con perdón. Mi abuelo. Y bueno, mi papá ahora también está vacunado, así que es importante. Sí, a ver, yo cuando hablo de por qué, vieron que todos tenemos un origen, ¿no? Y esto está bueno contarlo, porque eso permite inclusive a los pacientes o a la comunidad que nos está viendo entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, el otro día escuchaba a un innovador y un economista, que uno diga, che, pero en salud, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Cuando una persona, creo que ustedes también estaban en esa charla, sí. Cuando una persona se divierte, es muy difícil competirle. Entonces, nosotros acá, divertirse no es estar todo el tiempo bailando, también es hacer lo que nos gusta hacer. Y cuando yo era muy chico, justamente mi abuelo en el año 74 se operó de una úlcera de duodeno. Era un tano de esos cabezas duras en un momento que tampoco había tanta promoción de lo que era la vacunación. Y no se dio la vacuna contra el tétano. Y en el hospital donde se operó estaba el Clostridium, que es la bacteria que provoca el tétanos. Y él salió de la cirugía, empezó a estar duro, tenso, no, porque está nervioso, y terminó falleciendo de tétanos. Imagínense, yo tenía 5 o 6 años, en ese momento no entendía. Cuando fui creciendo y quería ser médico, empecé a interiorizarme el por qué. Entonces uno empieza a lamentar que se podría haber prevenido. Pero más allá de esa historia personal, hay una historia que creo que vivimos todos. Cuando hice la residencia en el Hospital de Niños de La Plata, año 91, se nos morían los bebés de sarampión en los brazos. Y lo digo de esta manera, y parece que nos corre un frío, porque cuando hoy tenemos sarampión de nuevo en la Argentina circulando, y hay personas que no están vacunadas, o chicos que no son vacunados, la verdad que decimos, che, nos falla esto de comunicar y cómo lo hacemos. Eso se llama percepción de riesgo. Si nosotros percibimos lo que le va a pasar al otro, quizás tomamos más conciencia de lo que es la vacunación en sí misma. Es prevenir una enfermedad que puede ser mortal. Totalmente. A mí me pasó en el primer año de residencia, en el 98 también, que hubo
un brote importante de sarampión y realmente vi morir muchos chicos. Por eso es como que hoy en día cuando te dicen, no, pero no pasa nada con el sarampión, y uno queda con esta memoria y realmente no me gustaría que vuelva a suceder. Y puntualmente con el sarampión, dando la vacuna de la campaña hoy, que volvió el tema del brote del sarampión, tuve un caso en el consultorio de unos papás, mamá, papá, que un poco medio vacunar versus no vacunar. Dice, Grace, ¿por qué no dejar que los chicos tomen las enfermedades naturalmente, ¿no? Y no dar la vacuna, sino que pase naturalmente y que tomen su inmunización. Sí, eso que vos planteás, si se me permiten, yo siempre digo algo que es interesante entender, ¿no? Las historias de las vacunas tienen una historia de muchos años. El año pasado hay una revista muy prestigiosa, que es la revista Lancet, salió un editorial de 50 años de lo que fue el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que justamente, vos fíjate, mi abuelo fallece en el año 1974, este programa se instala como obligatorio a partir del año 74 y el año pasado se cumplieron justamente los 50 años. Se evitaron 156 millones de muertes justamente gracias a las vacunas y se evitaron menos de 144 millones de muertes en niños menores de 5 años, lo que se redujo un 40% la mortalidad. Tremendo. Entonces, las vacunas y el agua potable no las podemos discutir. Ahora, la naturalidad uno puede entender porque nuestra generación nos pasaba. Juntarnos para brotarnos. Ahora, el sarampión para hacer por ahí... El tecito de la varicela que la apuntaban. Exactamente, pero el sarampión, que es por ahí lo que nombramos recién, no es un brote simplemente una fiebre. Los chicos pueden tener convulsiones, pueden tener una encefalitis, pueden tener una neumonía, pueden quedar con una parálisis cerebral y se pueden morir si son pequeños bebés menores justamente de 1 año. Entonces, estamos dando una vacuna de protección, no para un brotecito y nada más, sino para una enfermedad que puede dejar muchas secuelas. Y con lo que vos contaste, con lo de tu abuelito, también me surge comentar la importancia también de que la vacunación no es algo de niños nada más, sino que, bueno, nosotros arrancamos, porque somos pediatras, arrancamos desde que están en la panza a hacer la protección a través de la vacunación, pero que la vacuna es importante a través de la vida, a través que pasan los años, que también los adultos nos tenemos que vacunar en función de prolongar la vida y llegar mucho más a viejitos. Sabemos hoy que las vacunas salvan vidas y prolongan la vida. Ya que estamos acá, no somos más viejitos. Recuerden que ahora la vida se divide en 2 etapas. Yo esto lo repito porque me encanta, a ver si les gusta a ustedes. La primera etapa es hasta los 50 años. Exacto. La segunda etapa es después de los 50 años. O sea, estamos nosotros la segunda ahí. Etapa, bueno. Pero, ¿cuál es la idea de lo que vos decías? Sí, hoy yo decía al principio, o sea, el estilo de vida saludable, donde incluimos a las vacunas, permiten tener una huella inmunológica. ¿Eso qué significa? Que si un niño o una mujer embarazada recibe vacunas, su sistema inmunológico ya tiene una respuesta a responder o a una enfermedad compleja el día de mañana o cuando recibe las vacunas en todas las etapas de la vida. Esto lo vemos con la vacuna para la neumonía por neumococo o la vacuna para el virus inicial respiratorio, que también la reciben los adultos. La respuesta mayor, entonces vamos a tener una longevidad que puede ser más frágil o menos frágil. Por eso ya llegamos un poquito más a viejitos. Abuelitos. Yo quería comentarte algo. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando por ahí están medio reticentes a las vacunas, digo que esto es un acto de amor, ¿no? Un acto de amor y una responsabilidad con nuestros hijos. Y una responsabilidad a nivel sociedad. Totalmente. ¿Sí? Y me gustaría por ahí que cuentes un poquito lo que es lo que llamamos el efecto rebaño que sucede con las vacunas. Sí, bárbaro. A ver, ustedes se tienen que imaginar, justamente que hablamos de rebaño, por ahí podemos imaginarnos muchas ovejitas, ¿no? Pero vamos a trasladarlo al ser humano. La verdad que cuando uno se vacuna es un acto que parece que es individual. Y la realidad que no es así. Es un acto solidario, como bien decías vos, Lorena, porque la protección mía va a proteger a otros. El problema que nosotros tenemos en la Argentina y vamos teniendo en el mundo es que tenemos que la población óptima para que tengamos una inmunidad de rebaño, es decir, cuanto más personas vacunadas, voy a tener personas que menos se van a enfermar y van a proteger a otras personas, ahí viene el concepto de rebaño, es que ese número tiene que estar por encima del 90%. Cuando nosotros vemos los índices de vacunas, van cayendo
casi en 10, 20, 30 puntos para diferentes vacunas. Entonces, la inmunidad en rebaño, en definitiva, va cayendo. Entonces, voy a tener menos personas vacunadas, que sí van a estar protegidas esas personas, pero que hay un montón de otras personas, ese 10%, que por circunstancias de la inequidad que por ahí tiene el país, o situaciones de guerra, o por barreras que no llegan a vacunarse, si yo tengo mayor población vacunada, voy a tener mayor protección. Y hay un ejemplo clásico. La vacuna de la gripe en sí misma no es una vacuna, si se la doy a una sola persona, demasiado eficaz desde el punto de vista de lo que es la vacuna y el individuo. Ahora, cuanto más personas vacunadas tengo, voy a tener menos influenza o menos gripe. Y ese es el efecto clásico, digamos, el ejemplo clásico de la inmunidad por rebaño. Y esto es interesante porque cuando entendemos esto como acto solidario, yo me vacuno protegiendo de al lado. Y yo, a ver si están de acuerdo con esto. Sí. Cuando uno tiene un hijo, o tu mamá, o tu pareja, o tu nieto, lo peor es ver sufrir al que querés. A ver, uno puede bancarse hasta el sufrimiento personal, pero sufrir, ver al que querés, te parte el alma. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad, nosotros tenemos un ejemplo de una nenita que no recibió la vacuna de meningitis hace un tiempo y lamentablemente tiene amputación de sus miembros. Entonces, cuando ella viene al consultorio y charlamos este tema, la angustia de haber tenido una herramienta que en ese momento no la teníamos, entonces no la recibió, etcétera, esto nos pone en un nivel de atención y de consideración, como dice una antropóloga Heidi Larson, que esto es un acto de emociones, es conductual. Es una cuestión de proteger a la otra, de cuidar, de cuidar, de protección. De cuidar, o sea, vos totalmente. abrazás a tu hijo, bueno, abrazarlo también con la protección de las inmunizaciones. Y esto no lo digo desde un punto de vista fundamentalista, lo digo desde un punto de vista de la evidencia científica, pero también es un acto de amor, como decías bien vos, Lorena. Sí, totalmente. y Fernando, por ahí lo que más nos dicen los papás y aquellos que dudan de las vacunas es hablar de el negocio de los laboratorios y por ahí explicarle a la gente un poco cómo funciona esto, ¿no? Cómo, y todo el tiempo que lleva de investigación el generar una vacuna. Fantástico. Mira, la pregunta esta surge y nos surge y la verdad que inclusive hasta la propia comunidad médica a veces se la plantea. Cuando se estudia una vacuna hay diferentes fases, ¿no? Tenemos la fase 1, fase 2, donde primero se estudia la molécula, después se estudia, por supuesto, lo que es la eficacia y la seguridad de la vacuna, y después se pasa a una fase 3, donde ya sabiendo la eficacia y la seguridad, sale la vacuna a la calle. Y eso es lo que llamamos la fase 4, cuando está comercializada la vacuna. Por supuesto, entendemos, y soy claro en esto, que cuando nosotros vivimos la pandemia y teníamos vacunas que salían como muy rápido, las plataformas de esas vacunas no se habían inventado en ese momento. Las plataformas ya se conocían desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero o las vacunas para COVID tenían una base de plataforma como era la vacuna de hepatitis A y ya teníamos 30 años de plataforma. Entonces, las vacunas nuevas no es que las fabrican de un año para otro. Tienen tiempo de investigación y un tiempo de investigación donde la eficacia y la seguridad indudablemente son muy seguras, por más que a veces tenemos situaciones que parecen que últimamente la salud está en riesgo, los medicamentos pueden estar contaminados. Las vacunas en sí mismas no sucede eso, porque tienen controles por diferentes centros regulatorios, de lo que es la FDA, ANMAT, la EMA en Europa. Entonces, cuando uno ingresa una vacuna dentro del calendario, nosotros somos un país, y esto hay que decirlo, que somos ejemplo de un calendario nacional gratuito, completo, el más amplio, completo. Somos ejemplo en la vacuna de la embarazada desde el año pasado. De fácil acceso. Totalmente. Y en algunos casos, por ahí el acceso se hace un poco más limitado, pero nos proponemos los médicos a que sea fácil el acceso porque después la vacuna está. Entonces, es una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Pero la realidad es que el otro día tuve la oportunidad de conocer acá en Pilar hay muchas plantas de vacunas donde se ensamblan vacunas que vienen desde afuera y cuando ves el proceso de seguridad, de esterilidad, de ser tan minucioso para que esa vacuna llegue al brazo y sea efectiva, la verdad que uno pierde ese temor o ese miedo. Pero entiendo que hay miedos y hay mitos de vacunas. Y bueno, hay que derribarlos. El tema de la relación del autismo con las vacunas, que es totalmente mito, pero es que todavía lo siguen mencionando, A ver, lo tienen en su cabeza. Si me permitís, porque ahí me pone piel de Sí. gallina cuando me dicen vacunas y autismo, porque todos nosotros, esto fue lamentablemente por un médico estafador, que eso fue en los 90, donde Que está preso. que Y le no existe sacaron más la la matrícula matrícula. y que por supuesto chantas hay en todos lados, por eso cuando
uno habla con colegas y nos basamos en una evidencia médica, también hay una ética y una moral que también nos respalda, y por eso yo también estoy con ustedes trabajando y hacemos lo que hacemos, porque también sabemos el origen de cada uno. Y esto es interesante plantearlo, porque eso también le da confianza al paciente. Totalmente. La confianza no se impone, se construye. Entonces, cuando salió esto, había inventado un trabajo, y cuando nosotros vemos, y que vemos chicos, por supuesto, con autismo, que el autismo es poligénico porque tiene una causa genética, no está absolutamente, no se demostró jamás que haya una relación de autismo con vacuna, y sobre todo con vacuna triple viral. Así que, por favor, vacunen a sus hijos, que no produce autismo. Volviendo al tema que estaban hablando antes, yo creo que con el tema de la pandemia y la vacunación de COVID es como que las vacunas se instalaron en la boca de todos, ¿no? Y es como que todos opinan, y tal vez el tema de que yo a veces digo, bueno, está bien, ponerle que salió rápido la vacuna, pero también detuvo el tema de la pandemia. Sí, claro. Yo siempre cuento, yo hago guardias y vi morir bastantes compañeros, ¿no? Y era todo un tema antes de la vacunación, una incertidumbre. Me pasaba a mí de volver a la guardia y tener miedo de estar con mi mamá porque era mayor. Protegerlos. Y realmente nos cambió la historia esta vacuna, pero es verdad que quedó... La sensación es que todos hablan de vacunas ahora. Y la vacuna del como... COVID es una vacuna que es difícil. Es como que cuando vos lo planteás en el consultorio hay esa reticencia. Sí, la reticencia, para los que escuchan, saben que hay reticencia no para todas las vacunas, hay para algunas vacunas. Exacto. Hay una reticencia en la comunidad médica, hay algunos profesionales de la salud que, por cuestiones también a veces de una mirada quizás por falta de evidencia o de estudio, y no lo digo hablando mal de mis colegas, sino porque cuando uno ve la evidencia, el estudio de la evidencia, te das cuenta que la vacuna de COVID, cualquiera de las plataformas que hoy tenemos, que son las de ARN mensajero, o para adultos mayores de 18 años, acá en la Argentina tenemos una excelente vacuna proteica, que es como refuerzo para COVID, y a partir de los 6 meses tenemos que indicar la vacuna de COVID, porque las diferentes cepas van variando, y hay chicos que se internan por COVID, ni que hablar en la embarazada. Recuerden, en la embarazada nosotros básicamente damos vacuna de COVID en cualquier momento de la gestación, la vacuna triple padrona celular después de la semana 20, la vacuna del virus respiratorio entre las 32 y las 36 semanas, y por supuesto la vacuna de influenza también en cualquier momento de la gestación. Pero la vacuna de COVID es una vacuna importante, es una vacuna que uno puede entender que a veces fue todo muy rápido y a veces se empezaron a enumerar los efectos adversos de las vacunas, y ahí me gustaría una línea. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Nosotros en vacunas les llamamos ESAVIS, o sea, son los efectos atribuibles a la vacunación. Cuando nosotros comparamos esos efectos adversos de la vacuna con lo que beneficia la vacuna, o lo dijiste muy bien, todos hemos tenido familiares o colegas que se murieron por COVID. Entonces, a veces me cuesta entender desde lo emocional cómo nos estresó este virus, directamente provocando el cuadro pulmonar, la cascada inflamatoria, lo que provocaba, pero también como emocionalmente nos afectó. Pero nos afectó que nos alejó de tener una vacuna que la tenemos disponible y que no la estamos usando. Entonces, ahí es como un llamado de atención. Hablen con sus pediatras, hablen con sus médicos, vacúnense todos los que están viendo la posibilidad que tengan, y por supuesto, siempre háblenlo con su médico porque puede haber alguna contraindicación puntual, pero es una vacuna efectiva y segura. Tiene que ver con los miedos. La gente tiene miedo. Exacto. Pero acá estamos para derribar esos Exactamente. miedos. Totalmente. Ahora, a eso va nuestra charla de hoy. Sí, totalmente. Y con todo, con la vacunación. Yo igual, con respecto a lo que vos decís, que nuestro calendario es recompleto y todo, y accesible, yo creo que igual nos falta un poquito, ¿no? En horarios de vacunatorios. En general son a la mañana, de 8 a 12, por lo menos acá en provincia. Y eso a veces hace que la gente, bueno, no pueda porque trabaja, porque llevar al chico. Y por ahí, ¿no? Nos falta un poquito de que haya un vacunatorio un poco más extendido, o por ahí un fin de semana móvil. No hace falta que todos estén los fines de semana, pero ¿no? ¿Qué pensás totalmente. de eso? A ver, vamos a ser claros. Creo que este tipo de programas, o lo que nosotros hacemos hoy acá, es tratar de abrir o golpear puertas que por ahí están cerradas y que se empiecen a abrir, ¿no? Esto lo hacemos desde las sociedades científicas, o lo hacemos desde un programa, o cuando hablamos en un congreso. O sea, cuando pasó lo de COVID, indudablemente teníamos vacunatorios abiertos durante mucho tiempo. Hay provincias, inclusive en Córdoba, hacen la noche de las vacunas, por ejemplo, y eso es muy bueno. Nosotros hemos perdido la cultura donde los chicos iban al colegio, en el colegio se vacunaban. Eso iba a comentar. Hoy por hoy... Estaban los camioncitos, los micritos en la puerta. Exactamente, pero si no vos ibas al colegio te vacunaban. Lo que pasa es que eso también, hoy también
vamos a ser claros en esto, se generó también una cultura donde cómo a mi hijo le van a dar esto si yo no Sin lo mi autoricé. permiso. Pero tenemos un ejemplo muy cercano. En Chile siguen vacunando en los colegios. Y entonces los padres se despreocupan porque saben que forma parte de una ley obligatoria. Pero nosotros tenemos una ley obligatoria también de vacunación. Entonces, lo que me parece que nos pasa es esto que vos decís, una de las barreras. Tenemos que tener más aperturas de vacunatorios públicos en horarios, porque a veces el trabajo de la mamá, del papá no llegan, no pueden llevarlo. No llegan los padres. El acceso a todas las vacunas que estén en los vacunatorios, y esto también sabemos que depende de las jurisdicciones y de los lugares. Y también, por otro lado, en lo que son vacunatorios privados, sí se hacen horarios a veces más extendidos. Hay horarios de feriado o de fin de semana que también se utilizan en algunos lugares, como puede ser un shopping para vacunar a los chicos. Y también algo muy interesante que son la vacunación extramuro, que se vacunan en casa, pero ahí donde empieza a entremezclarse esta historia de la inequidad nuevamente, ¿no? La persona que tiene una prepaga o una obra social. Exacto. Y la persona que no la tiene. Ahora, las vacunas son un derecho de protección para todos. Entonces, ahí tenemos que seguir empujando el carro para que tengamos más vacunatorios abiertos. Pero también juega que no tenemos vacunas en los lugares públicos, que la gente va y no, todavía no llegó y falta esta, y la doble viral no está y falta la otra. Y en los vacunatorios privados, es un ejemplo, la doble viral no la dan. Claro. Eso, tienen que ir todos al público. Porque justamente también hay una parte, vos me habías dicho al principio esto de la industria, o sea, convengamos que a veces los médicos, yo siempre digo lo mismo, nosotros no tenemos un negocio, pero nuestro trabajo es nuestro trabajo. Nosotros también tenemos que comer, alimentarnos, pagar nuestras deudas y tenemos una pasión que es la medicina, pero por eso el sistema de salud en la Argentina también está complejo, ¿no? O sea, a los pediatras nos cuesta mucho lograr un equilibrio en nuestra vida quizás económica. Y no me meto en ese tema, por supuesto, porque uno hace lo que le gusta hacer y es fantástico. Pero también es entender que el acceso a la vacunación también depende de otros factores. Entonces, la vacuna doble viral por ahí no llega a los vacunatorios privados porque es una vacuna que es gratuita en los vacunatorios públicos, y algunas vacunas que son del público llegan también a algunos vacunatorios privados. Ojo, no siempre es así. Lo que sí comparto con ustedes es que la falta a veces de no tener una vacuna en un lugar o ir a otro lugar, nos perdemos lo que se llama la oportunidad de vacuna. Exacto. Eso. Bueno, acá en Mayuit te quiero contar que hay un lindo emprendimiento que es una granja municipal, que bueno, la verdad que es bastante visitada por la gente, y pusieron un vacunatorio ahí. Fantástico. Yo los mando a todos a visitar la granja Don Benito, de paso la promocionamos, Bueno. y tiene vacunatorio los sábados. Los sábados, sí. Y no, eso, bárbaro, yo también viste, los me mando. parece que hay que replicarlo en muchos lugares donde haces el paseo, de paso te vacunás, o sea, cierra por todos lados. Hay los algo sábados que encima. dijiste, de paso te vacunás. Los chicos, y esto por ahí nos metemos en un tema que tiene que ver con esto de que, bueno, las vacunas duelen, el pinchazo que hago, pero mi hijo llora. Inclusive hay chicos con discapacidades que son más sensoriales también, hay diferentes técnicas. Nosotros ahora estamos escribiendo un documento para tratar de que justamente se tolere a un paciente que tiene una situación especial, sobre todo por algo sensorial, como puede ser el grito de otros chicos o el ruido, y además hay que vacunarlo y pincharlo. Sabemos todos y conocemos a aquellas mamás que le dan la teta a sus hijos, que la teta analgesia es un método también para evitar el dolor, porque se libera oxitocina y en el momento que le están dando el pecho se puede vacunar el bebé, eso es una forma. Pero también es verdad que hay diferentes vacunas que vienen en forma conjugada o combinadas, que disminuyen la cantidad de pinchazos, pero es interesante esto que decías de la granja, porque cuando a un chico le damos esta premiación de decir, bueno, mirá, vamos a verlo al doctor Burgos, pero después de ahí hay que vacunarnos, ¿eh? Ah, no, mamá, entonces, pero después de ahí vamos a hacer algo juntos, o vamos a tener un juego. O sea, hay una recompensa. Pero sí, además, a ese chico, de acuerdo a la edad, uno puede utilizar, y ustedes lo utilizan porque sé que se trabajan así, herramientas para mostrarle que ese chico, cuando le decimos que es un superhéroe o que mira el pinchazo que te diste y no te vas a enfermar, y se lo explicamos, le puedes sentir un poquito de dolorcito o de impresión. Pero si se lo explicamos, de nuevo, creamos confianza, y este chico después cuando llegue, o esta chica, a los 11 años, que está en la crisis de la adolescencia, que tiene que recibir la vacuna de meningitis, la triple bacteriana celular, la vacuna del HPV, va a llegar, sí, con cierto temor, pero seguramente con más confianza. Eso se construye desde el principio. Sí, claro. ¿no? O informándole a los chicos también, porque ellos, contándoles el cuentito de los soldaditos que le ponemos en el bracito, y que entonces, si se mete un bichito, el bichito de la enfermedad, entonces tiene esa lucha dentro que hace que la combata y que estén sanitos. Ellos van con confianza, se sienten valientes, se sienten contentos y van
Los chicos, hay algo interesante que vos dijiste en todo esto y no tiene que ver solamente con el concepto de la vacunación, tiene que ver con el concepto de la relación, ¿no? Nosotros estamos acá en esta charla y lo más interesante de esta charla es que cada vez que nos hablamos nos miramos a los ojos. Y por ahí yo miro un poquito ahí para el que esté escuchando, pero en realidad cuando un chico se le explica y a uno lo mira a los ojos, es como cuando tenemos un paciente gravemente enfermo, le damos la mano, eso se llama una medicina humanizada, o cuando damos un diagnóstico desde la discapacidad, un diagnóstico humanizado. Y yo hace un tiempo que vengo tratando de meter en los congresos y hablar de lo que es la prevención humanizada. Nosotros con las vacunas estamos logrando proteger humanamente a las personas más queridas, que es como decíamos al principio, que pueden ser tus hijos, tu nieto, pareja, tu viejo, todo, tu madre, papá, tu padre, tu mamá, abuelo. Porque hoy las vacunas son Sí. en todas las etapas de la vida. Totalmente. Pero eso es la importancia de la información. Yo me quedé con algo que me gustó en el simposio, que hablaste con el doctor Debag, de la relación de las vacunas y el más allá de las vacunas. Que el beneficio que traen las vacunas, que si bien la del herpes zóster, la del HPV, la vacuna antigripal, o sea, apuntan a combatir una o a prevenir una enfermedad en especial, también a largo plazo también protegen a otras complicaciones que pueden aparecer en la edad adulta. Ese es un tema súper interesante, Sí, porque me encantó. ese tema es súper interesante, es un tema que se va abriendo cada vez más, porque desde el año 2005, cuando se describe, mejor dicho, el genoma humano, nosotros sabemos que transmitimos genéticamente un montón de nuestras características propias, pero solamente transmitimos un 20% de nuestras características genéticas. Ahí es donde empieza a jugar un poco todo el estilo de vida, las bacterias que consumimos, la alimentación, el tipo de parto, la actividad física, todo lo que veníamos diciendo. Pero lo más interesante es que si yo me inmunizo como persona joven y después soy papá, y ese es un lindo tema para que se lleven los papás jóvenes que están escuchando, si yo inmunizo a mi hijo va a crecer inmunizado, protegido, pero genómicamente la respuesta va a ser también, o va a modificar su genoma. Entonces el día de mañana, cuando este hijo mío tenga su bebé, o sea, yo sea abuelo, seguramente la respuesta inmunológica a un montón de las otras enfermedades van a ser también importantes. Por eso este concepto todavía que parece como de ciencia ficción del más allá. O sea, la persona se fue de este plano, pero dejó genéticamente una respuesta interesante para lo que viene después. O sea, la huella inmunológica sigue siendo todavía mucho más extensa. Y si me permiten, para explicarlo así rápidamente, todos nosotros cuando nacemos tenemos un sistema inmunológico, pero es un sistema inmunológico que hay que estimularlo. Entonces, desde ya que sabemos que el parto, la leche humana, lo motiva para que... Pero también las vacunas. Y después, lo más interesante, que cuando pasamos a esta segunda etapa de la vida, y un poco ya alejado de los 50, aparece el concepto de la inmunosenescencia, que es decir, la inmunología nuestra también va variando, la respuesta inmunológica va cambiando. Entonces, si nos vacunamos y nos veníamos vacunando, la respuesta para el virus respiratorio, para la neumonía por neumococo, o inclusive también para el herpes zóster, que hay vacuna también para el herpes zóster, vamos a tener de nuevo una longevidad menos frágil. Entonces, me parece que ese es el concepto interesante, ¿no? Súper, súper interesante. Bueno, a partir del año pasado tenemos esta novedad, que es la vacuna para embarazadas del virus sincicial respiratorio, y yo creo que es una vacuna que nos va a cambiar la historia. Ya este invierno fue distinto. Total. Sí, muy distinto. Sí. Sí. No sé si hay números ni nada, pero hay como una percepción, por lo menos en el hospital, no tuve tantos bebés con bronquiolitis en los primeros meses internados. Por ahí puede ser por otra causa, pero o por ahí tenemos que esperar un par de años para ver esta respuesta, pero yo creo que realmente va a cambiar un poco la historia. Sí, el impacto de la enfermedad, o sea, la bronquiolitis, sabemos que el virus sincicial respiratorio es la primer causa de neumonía en los niños y es la primer causa de mortalidad en chicos menores de 1 año. Entonces, ahí nos pone a pensar en un virus muy complicado. Todos los que hemos vivido la bronquiolitis como pacientes, digo, mi hija Amparo tuvo bronquiolitis cuando estaba internada en el hospital y casi entra al respirador. Después de algún tiempo empezó a hacer crisis broncoobstructiva, entonces sabemos que los chicos además pueden tener una crisis broncoobstructiva o quedar sibilantes, entonces por eso el virus es importante también prevenirlo. Pero vos fíjate, o fíjense, nosotros el año pasado empezamos a vacunar a las embarazadas en Argentina en forma gratuita y fuimos ejemplo a la embarazada entre las 32 y las 36 semanas. Y si bien terminamos el año bastante contentos, porque vacunamos a un 62% de la población,
fue solo un 62%. Ahí me pongo pesimista, porque ahí aparece lo que hablábamos de la inmunidad en rebaños. Pero a pesar de eso, se cumplió muy bien con una primera instancia de la vacuna. Hoy tenemos además, y esto no lo digo yo solamente, sino las sociedades científicas, tenemos además anticuerpos monoclonales de larga duración que para aquellos chicos sanos, menores de 1 año, que no recibieron, por supuesto, la vacuna las mamás o que nacieron antes de los 14 días de haber recibido la vacuna, tienen hoy por hoy acceso en forma privada e individual de un anticuerpo de una sola dosis que lo protege con una efectividad de enfermedad grave por encima del 90%. Chile, Luxemburgo, en Francia, en Galicia, directamente utilizan el anticuerpo y han tenido una mortalidad de 0. No se murieron chicos por bronquiolitis. Nosotros en Argentina tenemos algo que se llama combinado, o sea, podemos tener las madres vacunadas, y que las madres deben vacunarse, y aquellos chicos que no se vacunaron, o los chicos hasta los 2 años en segunda temporada, que tienen alguna comorbilidad significa que tengan una enfermedad asociada, síndrome de Down, por ejemplo, alteraciones de la vía respiratoria por cuestiones pulmonares, pulmones broncodisplásicos, cardiopatías inestables o inmunosuprimidos, también entran con la posibilidad de darse este anticuerpo. Pero también hay que charlarlo con el médico de cabecera porque es un anticuerpo que hoy por hoy en la Argentina se está dando en forma privada. Ojalá que se combine ya para el año que viene la posibilidad de tener este anticuerpo en prematuros con una sola dosis para que lo reciban aquellos chicos sin o con comorbilidades que no tuvieron las mamás de la posibilidad de vacunarse. Igual hoy lo hablamos bastante en las charlas prenatales, ¿viste? Cuando vienen, que son tan lindas las charlas prenatales. Y ahí, hay que volver a eso. Y ahí sí. Pediatra, de que vienen a conocer al pediatra. Y hablar con el obstetra. Contar con lo que se van a chocar. Lógico. Lo que les espera. Sí, ahí le tiramos de la oreja al obstetra, ¿no? Sí. ¿Te dio la vacuna? ¿Cuántas vacunas te dije? ¿Cuántas vacunas te dieron? Pero esto es lo lindo del trabajo transversal de la medicina. Genial. Si vos decís, bueno, ¿quién es tu obstetra? Fulano. Y vos decís, lo llamás y tener la comodidad y decir, bueno, esta vacuna, fíjate, porque también convengamos, hoy por hoy en la medicina, los pediatras siempre hemos vacunado. Pero hoy los pediatras, los gerontólogos, los clínicos, los cardiólogos, la primera causa de infarto es la influenza en gripe, o sea, y a veces una subastatina o una estatina sale mucho más caro que la vacuna de influenza, que además es gratuita para los mayores de 65 años. Entonces, lo interesante es que hoy todos los médicos van a ir aprendiendo cada vez más de vacunas, porque indudablemente están en todas las etapas de la vida. Repito esto porque es importante que no solamente hay que vacunar a los chicos, sino usted abuela, usted mamá, papá también debe vacunar. A eso iba yo cuando hablé de las vacunas y más allá de lo que dijiste que me encantó, era eso, que las vacunas que actúan directamente previniendo y que indirectamente favorecen. Es casi una inmunidad de rebaño genómica. Exactamente eso. Eso me encantó. ¿Vos llamás a los obstetras, Fernando? Sí, bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar. Para retarlos. No, pero a ver, tengo la posibilidad de trabajar. Yo no me animo. Tengo la posibilidad de trabajar en un hospital donde tenemos por ahí contacto con los obstetras. Entonces a veces hacemos reuniones y en estas reuniones el mismo obstetra te pregunta, che, Fer, y además yo como trabajo en la Fundación Vacunar, en la parte de vacunas y hacemos el asesoramiento académico a los centros vacunatorios, hay información de vacunas que por ahí la tengo más fresquita porque me gusta, porque forma parte de mi trabajo. Entonces yo hoy termino acá y me fijo si hay alguna vacuna o me llega la editorial del Lancet y me fijo, que es una revista médica, qué tema hay y a partir de ahí, entonces a veces está la información como yo le pregunto al especialista. Pero lo interesante, y aprovecho este momento, nosotros en la Fundación Vacunar hicimos una guía de vacunación de la embarazada, donde hicimos una revisión y donde la vamos a entregar a todas las maternidades y se presentó en el simposio que nosotros hicimos en agosto, para que tanto los obstetras, los jefes de servicio de obstetricia o las maternidades tengan una guía de cuáles son las vacunas y cómo dar esas vacunas en el embarazo e inclusive después del embarazo. Así que bueno, eso también... Está muy bueno ese dato. Gracias por permitirme la promoción. Bien, totalmente. Yo te voy a hacer un comentario que pasa todos los días, ¿no? No lo vacunaron porque tenía mocos. Esto, digamos, como que es una causa frecuente. Me voy a remangar para responder. Sí. Me voy a remangar para responder esa respuesta. Porque esto es uno de los mitos y me remango. No es para pegarle a nadie, sino porque, bueno, justamente, a ver, primero, la única contraindicación real que tiene una vacuna es si el niño o la persona está con un cuadro febril alto y que no sabemos la causa. Bien. A tal punto que si yo tengo un paciente con moco, catarro, inclusive está con un tratamiento preventivo con corticoides porque tiene asma o tiene un broncoespasmo, pero además de eso,
pasaron 3 días que tuvo un estreptococo, que es la bacteria que provoca la angina, y está Ya con con antibióticos. Ya está medicado, lo podés se vacunar. puede vacunar igual. Entonces, y es interesante esta pregunta, porque a veces hasta en los vacunatorios, algunas vacunadoras dicen, Sí. no, venga mañana porque está con moco y catarro. Y ahí nos perdemos de nuevo la oportunidad. Entonces, ningún chico debe perderse la vacuna y ningún adulto, salvo en una situación especial, o por supuesto también hay algo, esto es muy académico, pero interesante. Hay vacunas que son inactivadas, ¿sí? Entonces hay una porción de la proteína con la cual se fabrica la Exacto. vacuna. Y hay otra vacuna que es un virus vivo atenuado. Los pacientes inmunosuprimidos, por supuesto, que no pueden recibir una vacuna de un virus vivo atenuado porque está el virus como latente y puede provocar la enfermedad. Entonces, en esos casos, ahí los inmunosuprimidos no reciben vacunas de virus vivo atenuado. Ejemplo, la vacuna de varicela, ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, ejemplo, la vacuna para dengue, por ejemplo. Pero las demás vacunas inactivadas se pueden dar, bueno, la vacuna también triple viral. La vacuna inactivada se pueden dar, inclusive se pueden coadministrar en el mismo momento. Lo que no hay que hacer, y a veces nos pasa, que si uno damos una vacuna de virus vivo atenuado y no la damos, tenemos que esperar 28 días. Exactamente. Pero una vacuna inactivada y una vacuna de virus vivo atenuado, si me doy hoy una vacuna, puedo ir mañana, pasado, traspasado, recibir la dosis que me corresponde. Y no perder Y esa no perder oportunidad. esa oportunidad. Exacto. ¿De acuerdo? Pero bueno, si hay Pero esto es fiebre algo de- alta, es Y la ahora única que contraindicación. ¿no? mencionaste esto de los vacunatorios, ¿viste? Cuando dicen a veces hay, son un montón de vacunas que le toca este mes. ¿Todas juntas, te parece? Me encanta esa pregunta también porque, Porque a ver, Pasa. vamos a entender esto. El sistema inmunológico se estimula, ¿no? A ver, se estimula a partir de un antígeno que ingresa, que es cuando damos las vacunas. Cuando nosotros tenemos que dar muchas vacunas y muchos pinchazos, por ejemplo, un chico que no recibió las vacunas porque no le dieron las vacunas y vienen al consultorio, se llama recupelo de vacunas, podemos darle en un mismo día inclusive hasta 5 o 6 pinchazos. Y uno dice, doctor, pero es una tortura. Una tortura. Pero es mucho Sí, más sí, tortura. tal cual. Un concepto interesante que aparece ahora, que se llama tiempo de riesgo, que es el tiempo que yo no vacuno y ese paciente está, por supuesto, expuesto a las enfermedades. Riesgo, Y otro obvio. concepto, si me permiten, es el concepto de subvacunados. O sea, tengo chicos que reciben primera dosis, segunda dosis, lo que llaman esquemas primarios, pero si no reciben el refuerzo o booster, que así se llama, Exacto. no están completos para la Exactamente. respuesta inmunológica. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta, porque si yo doy muchos pinchazos, quizás es un momento, pero es rápido, porque le dan 1, 2, 3, 4, Claro. 5, el momento ya, digamos, trágico, si lo queremos ver, ya está, después viene el regalo, como yo decía, vamos a sacarlo a pasear, lo compensamos, pero además se estimula de forma más amplia el sistema inmunológico. Entonces tenemos mejor respuesta Exacto. inmunológica todavía. Y cuando se pierde el carnet de vacunación, Ay, justo ¿qué iba a hablar del hacemos con carnet. eso? Bueno. Eso es tremendo. Primero no pierden el carnet de vacunación. Hoy, por suerte, nosotros en la Argentina ya hace 2 años tenemos la nominalización de las vacunas. O sea, cada vez que uno recibe una vacuna en cualquier centro, eso es un sistema digitalizado, entonces aparece la vacuna que uno recibe. Pero siempre es interesante lograr tener un poco el doble chequeo del carnet Sí. de vacunas. Algunos pueden ser vacunas digitales o si no, por supuesto, pero está nominalizado. Sí, en mi Argentina aparece. En Argentina aparecen, pero bueno, traten de tener el carnet siempre en orden. Y una No, cosa no. que quería decir, por favor, siempre lleven el carnet de vacunas al control, porque pasa que, ay, no me lo olvidé. Si no lo vemos, es como que no estuviese Como que no le vacunado. queremos tanto. Exactamente. Tal cual. Y después se enojan, pero bueno, siempre Bien, llevar el carnet. Es importante eso. Y cuidarlo porque es un documento. Exactamente. Bueno, Si quieren, ¿ya podemos finalizar? ¿Ya tenemos que finalizar? No, Ah, no, ¿seguimos? no tenemos, pero Bueno. Porque a mí me creo gustaría que... transmitir. A ver, A ver, eso. vamos. Vamos a hacer un repaso como hacíamos en la facultad antes de rendir un examen. Dale. A A ver, ver. si vos sos mamá y está por nacer tu bebé, vos ya recibiste las vacunas del embarazo. Recordemos que es la vacuna de COVID en cualquier momento del embarazo, la vacuna triple bacteriana celular a partir de la semana 20, la vacuna del BCR, el virus y el respiratorio, que es entre las 32 y las 36 semanas, y la vacuna de influenza, por supuesto que es estacional en cualquier momento del embarazo. Pero nació tu bebé, o sea, nació tu nieta. Vino ella al consultorio y yo le pregunté qué vacunas recibió. Recibió vacuna BCG para tuberculosis y la vacuna de hepatitis B. B. Y después, a los 2 meses, 3 meses, 4, 5 y 6 meses,
todos esos meses van a recibir varias vacunas, pero son vacunas para protegerlos para la meningitis por neumococo, por meningococo, para la difteria, tétanos, tos convulsa, para la poliomielitis, para el rotavirus. Fíjense todas las enfermedades que vamos a prevenir. Después vienen las vacunas del año, a los 15 meses, al año y medio, y las vacunas que hoy ya no se llaman más de ingreso escolar, sino que son las vacunas que se dan a los 5 años, o los que nacieron en la corte este año que tienen 4 y cumplen 5, pueden recibir la vacuna triple viral, la cuádruple bacteriana, la vacuna de varicela, y en ese caso, hoy por hoy también estamos dando a los que no recibieron la vacuna de la campaña doble viral para sarampión. Exacto. Después vamos a los 11 años, que están las vacunas de HPV, la vacuna de meningitis y la vacuna triple bacteriana celular. Y después hablen con sus pediatras, porque a nivel salud pública hay una sola dosis de vacuna de HPV. Eso te iba a preguntar. Bien. Pero la realidad es que los trabajos científicos, para tener una respuesta de anticuerpos inmunogénica adecuada para prevenir muchos cánceres y las verrugas genitales benignas, en realidad son 2 dosis de vacuna. Pero ya en salud pública, si hacemos esta inmunidad de rebaño, hay trabajos que demuestran que con una sola dosis podemos cumplir ese objetivo, pero siempre y cuando tengamos mucha población vacunada. Exactamente. Si no, tenemos que hacer el esquema de 2 dosis. Bien, y siempre cuando egresan mis pacientes del consultorio, les digo que se acuerden de vacunarse a los 21 años. Muy bien. Antitetánica, bueno, la triple celular, ¿sí? Y nosotros los médicos cada 5 años también, los que tenemos contacto con chicos, con la doble bacteriana celular también, por supuesto, para difteria y tétanos. Y cuando llega al consultorio de la parejita con el recién nacido, el padre también se vacuna contra antigripal en época estacional. Totalmente. Papá Exacto. y mamá, todos Papá, vacunados, mamá y hermanitos. Vos sabés que mira, Todo el entorno. este auto es el primer auto que tuvo mi papá, un Citroën 12B, ¿no? Y me acuerdo de algo interesante, porque había una sillita que llevábamos a mi hermana, y me acuerdo que un día de mucho calor, yo soy de Bahía Blanca, mientras estaba mi hermanita en el médico y la estaban vacunando, yo estaba dentro de este Citroën con mucho calor y la estaban vacunando a mi hermana. Todo, al final todo tiene que ver con las vacunas. Sí, en todo la vida tiene que ver personal. la vida tiene que ver con las vacunas. Podemos dejar un mensaje fuerte, Sí. que las vacunas salvan vidas, como bien dijiste, es un acto de amor, Es de un acto de cuidado, y que atañe a todos, es para todos. Desde que estamos en la panza, vacunamos a la mamá y protegemos al bebé, y cuando llegamos a la segunda etapa. A la segunda etapa. La segunda etapa está lindo, me gustó. Ahí estamos, gustó. a la segunda etapa también seguimos. No, pero aparte es interesante que como mensaje, los pediatras lo hacemos, nosotros siempre pensamos en el niño y la familia. Entonces, a veces los papás, cuando llegan al consultorio, nosotros, está bueno esto de, pero che, ¿con quién vivís? Bueno, vivo con la abuela que tiene EPOC. ¿Y la vacunaron? Y no sé, bueno, a veces también es formar equipos. Bien. Entonces me parece que esto que hacen ustedes con este programa es transmitir confianza, con evidencia, pero también es formar equipo, porque seguramente lo ven profesionales de la salud, lo ven docentes, lo ven personas que desconfían, pero dicen, bueno, si acá están hablando de esta manera y lo están diciendo doctores que tienen un origen académico, como todos nosotros, esto seguramente van a confiar mejor en las vacunas y no dejen vacunar. Vuelvo a insistir con esto y me llevo esa frase. Es un acto de amor de Totalmente. verdad. Es un acto de amor de verdad. Totalmente. Es así. Muchas gracias, Ay, Fernando. gracias. No, un placer. Gracias por venir. Un honor. Fue un honor. lujazo Muchísimas para Un honor que nosotros. nos has acompañado en este programa, porque lo que transmitimos. Espero que no sea la última vez. No, por supuesto. Queda por supuesto. abierto, Volverás. vueltas para vos siempre. Las felicito por Siempre. la Muchas iniciativa gracias. de comunicar salud. Como yo siempre digo, los médicos somos efectores de salud, pero también comunicadores de salud. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Y volvimos con el segmento Pedigrosas, el que más nos gusta. Y hoy vinimos con ganas de jugar. Así que vamos a hacer un juego entre nosotras de preguntas que surgen en el consultorio y nos vamos a ir preguntando entre nosotras. Ojo que nos podemos equivocar, ¿eh? ¿Quién arranca? Bueno, arranco yo.
Bueno, queridas alumnas, escuchar bien la pregunta, por favor, ¿eh? Vamos. Bueno, a ver. Niño que tiene un golpe en la cabeza, traumatismo de cráneo, ¿puede dormir? Muy bien. Bueno, como vimos en el capítulo anterior o anterior, los chicos que tienen un golpe en la cabeza no les pasa nada con que duerman. Hay que controlarlos 24 horas, pero no les va a pasar absolutamente nada con que duerman. Ahora yo. A ver. ¿Chupete sí o no? Bien. Chupete sí, muy bien. Chupete sí. El chupete a partir de los 15 días de vida hasta los 2 años es recomendable. Si no lo agarra, no pasa nada, no lo presionamos. Pero sí, chupete sí, porque disminuye el riesgo de muerte súbita, lo ayuda a calmarse, a dormirse y también, no menos importante, cuando hacemos un viajecito en avión, ayuda a calmar las molestias con las diferencias de presión. Bueno, ahora la mía. ¿Se desparasita a los niños como hacemos con los animales? A ver. Muy bien, vamos a mostrar. No se desparasitan los niños como los animales, claramente, ¿sí? En los animales lo hacemos porque no podemos ver los síntomas y aparte tienen contacto con heces y con las cacas. En los niños hay un estudio que se llama parasitológico seriado y test de Graham que le hacemos cuando tienen algún síntoma. Por otro lado, la medicación antiparasitaria, la verdad que no es inocua, entonces tampoco sirve ir a la farmacia y pedirle al farmacéutico que nos dé la medicación para dársela cuando nos parece que tiene. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora voy yo. A ver, chicas. ¿La sarna del perro se contagia al humano? A ver qué pusieron. Muy bien. Perfecto. No, la sarna del humano se contagia a otro humano, no se contagia al perro. No se contagia al perro, pero sí se han visto casos que la sarna del perro puede producir en el humano unas dermatitis, pero que se autolimitan. Hay muchísima bibliografía de esto. Pueden escucharnos algunos veterinarios hablar del tema, pero es así, se autolimitan, a veces hay que llegar a medicarlos, pero no, la sarna del humano es la sarna del humano, no tiene nada que ver con la del perro. Bueno, ahora me toca a mí. A ver. Las secreciones respiratorias o de la nariz, si son verdes, ¿siempre se medican? ¿Se medican por ser verdes, por el color? ¿Está bien? Muy bien, por supuesto. Es un mito muy común que directamente nos dicen y nos insisten. Pero miren que los mocos son verdes. No tiene nada que ver. No es que da color. Podemos tener una infección bacteriana y con moco fluido y transparente. No es indicación de antibióticos. ¿Seguimos? Bueno, sigo yo. A ver, chicas, a ver, alumnas. ¿La carne picada en los menores de 6 años está recomendada? Venimos bien, ¿no? Venimos bien. Venimos bien. Bueno, no está recomendada porque la carne en su superficie puede tener una Escherichia coli que puede llegar a producir síndrome urémico hemolítico. Entonces, cuando se muele la carne, o sea, si tenemos un bife, se cocina y nos aseguramos que no va a tener la Escherichia coli. Pero con la carne molida, que no podemos asegurar una cocción uniforme, entonces puede ser que en el centro sea una hamburguesa, sea un pastel de papa, sea unas albóndigas, que no tenga una cocción uniforme y esto puede llegar a generar síndrome urémico hemolítico que puede producir anemia e insuficiencia renal. Y en nuestro país tenemos un alto índice de síndrome urémico hemolítico, así que no está recomendado. Y también hay que tener mucho cuidado cuando cortamos carne cruda, no cortar, por ejemplo, un tomate o unas verduras, ¿sí? Porque existe lo que se llama contaminación cruzada.
¿sí? Así que no. Ahora yo. ¿Los pañales se sacan en verano? No. Muy bien, chicas. No. Los pañales no se sacan. Los pañales se dejan. El niño lo deja. El pañal, cuando está listo para dejarlo, tengamos en cuenta que cada niño es único, especial y tiene su tiempo. Entonces, no lo presionemos, dejémoslo. Él solito lo va a dejar. Cuando esté listo es cuando él ya lo pide, cuando él lo menciona, cuando él se puede sacar y poner la ropita solo, cuando pide independencia. Así que a dejar los pañales, que ellos solo los dejen. Bueno, vamos con la mía. La mía es, si un niño pide o come muchos dulces, ¿es porque tiene parásitos? A ver. Es un mito muy frecuente este, ¿eh? Es súper frecuente. Las abuelas dicen mucho Es eso. súper frecuente. Los parásitos no comen dulces, ¿sí? Con lo cual, no es que porque uno come mucho azúcar tiene parásitos. Pero hay que aclarar algo y de dónde viene esto. Cuando uno consume muchos azúcares, la microbiota se desestabiliza, es decir, esas bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Que son patógenos, aumentan en cantidad. Y eso es un terreno favorecedor para que se desarrollen esos parásitos. Y voy a aclarar otra cosa. Hay un solo parásito que está relacionado con el consumo de azúcar, que es la cándida. Por eso muchas veces cuando hay cándida se recomienda bajar el consumo de azúcar. No porque sea la causa que lo produce, sino porque va a enlentecer la respuesta al tratamiento. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora me toca a mí. Si yo tengo un bebé menor de 6 meses que se está alimentando a pecho o con fórmula, ¿es necesario que le demos agua? A ver qué contestan todas. Muy bien. Bueno, si el bebé está alimentado con fórmula o pecho, no necesita, porque ya con la fórmula o con el pecho recibe los líquidos y los nutrientes necesarios. Y si yo le incorporo líquidos, pueden interferir en la absorción de todos esos nutrientes. Así que no es conveniente que reciban agua. Con que tomen el pecho o la fórmula es suficiente. Perfecto. Bueno, ahora me toca a mí. Esta es una pregunta muy importante. ¡Epa! ¿Las vacunas causan autismo? Rotundo. Rotundamente, por supuesto. Porque esto, en realidad, hubo un trabajo hace muchísimos años que fue un fraude. De hecho, el científico que lo escribió terminó preso y causó mucho daño a nivel popular porque es una creencia que está muy arraigada. O sea, no tiene nada que ver el autismo con la aplicación de las vacunas. Ese es el mensaje que me interesa que quede. Seguimos. Perfecto. Che, está divertido. Muy bien, esto. está bueno. Está divertido, está bueno. Lore. Vamos. A ver, ¿las pantallas pueden alterar el sueño? Bien. Muy bien. Muy bien, alumnas. Bien, bueno, sí, las pantallas efectivamente pueden alterar el sueño porque la luz azul que emiten las pantallas disminuye la melatonina, ¿sí? Entonces, la melatonina es la hormona que se segrega en el momento de dormir. Entonces, además, aumenta la dopamina, que esto es como que te mantiene en alerta. Por eso es que se recomienda que, bueno, saben que pantallas no para nosotras, los menores de 3 años, pero tratemos de nada de pantallas, por lo menos 2 horas antes de dormir para que uno pueda, digamos, adquirir el sueño más relajado, ¿sí? ¿Me toca? Te toca a vos. Ahora viene algo. Los andadores ayudan al bebé a aprender a caminar más rápido. Muy bien. No, todo lo contrario. Los andadores
evitan pautas de desarrollo, alteran también la postura en el bebé, porque lo hacen caminar hasta en puntas de pies, y algo muy importante es que llevan a accidentes, y accidentes muy complicados. Así que andadores, no. Bueno, yo tengo otra de pantallas. ¿Las pantallas retrasan el lenguaje? Te equivocaste, bueno, no importa. Ay, perdón, me equivoqué de número. Está perfecto, Te perdonamos, está perfecto te perdonamos. porque en realidad, Bien. claro, en realidad la pregunta da a que uno pueda poner en correcto. Así que está bien, está perfecto. En realidad retrasan el lenguaje, ¿por qué? Porque el lenguaje necesita de la interacción humana. Es decir, cuando el bebé empieza a fijar la mirada y nos responde con ese gorgojeo o en un momento el famoso ajó de las abuelas, ese es el inicio del lenguaje. Ahí es, digamos, cuando se empieza a desarrollar. Y a partir de ahí, todo lo que le hablemos va a hacer que desarrolle el lenguaje. Entonces, necesita un humano para desarrollar el lenguaje y no una pantalla. Bueno, voy yo con otra pregunta. ¿Es conveniente llevar a un menor de 6 meses a la playa? Bueno, acá tenemos varios motivos. Primero, que no tengo un protector solar para un bebé de 6 meses y ellos tienen la piel muy, muy sensible. Y además, los bebés menores de 6 meses no regulan bien la temperatura y esto puede conllevar a que esos niños se puedan deshidratar. Así que sería como un no rotundo de que un bebé menor de 6 meses vaya a una playa. Muy bien. Bueno, ahora voy a preguntar yo. Los dientes de leche, ¿no hay que cuidarlos ni llevarlos al dentista porque total vienen después los definitivos que duran con suerte toda la vida? Con el color correcto. Levanté el color correcto. No, igual ahora se pueden implantar, podemos Me implantar encanta. dientes. No, de ninguna manera. Los dientes de leche también hay que cuidarlos, por supuesto. Pueden tener caries y ahí hay que arreglarlos. Incluso cuando hay infecciones a repetición en alguna muela cariada, aunque sea de leche, se extrae. Así que la boca es una cavidad sucia donde hay muchos gérmenes y entonces es muy importante el cuidado. Hay que ir al dentista. Incluso hay dentistas que recomiendan el cuidado de los dientes apenas salen. Muy bien. Bien. Vamos bien, vamos bien, bien. chicas. Bueno, la última mía. ¿Las convulsiones febriles pueden dañar el desarrollo del cerebro? Bien. Muy bien, venimos bien. Muy bien. Bueno, las convulsiones febriles, como hablamos en nuestro programa de emergencias, es una respuesta adaptativa y madurativa del cerebro mientras va madurando el cerebro, que no está muy adaptado a los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces responde haciendo una convulsión. Pero está demostrado que no deja ningún tipo de secuela, para nada. Así que no genera ningún daño. La última mía. Hacerle supa y no dejarlo llorar, ¿malcría? De ninguna manera. Muy bien, no. Hacerle upa, mamá, todo lo que quieras. Upa, dejarlo llorar, no. ¿Por qué? Si necesita justamente la contención, el amor nunca malcría. Así que upa, upa, upa y que no llore. Tengo una terrible. Bueno. A ver. Cuando les duele la panza, ¿le podemos dar algún tecito de yuyos? Otro Es no rotundo esto. rotundo. Perfecto, no rotundo. Es una práctica que la verdad es que, no sé, Lore, vos en La Guardia me imagino Se que ve frecuentemente. que se ve intoxicaciones. Obviamente que hay yuyos que son tóxicos en los niños y hay otros yuyos que son
un poco más benévolos y que por ahí en niños de mayores de 6 años un té de manzanilla diluido se puede dar. Diluido significa que en general este tipo de infusiones se usa la hoja en un hervor. Esto se cuela y se deja enfriar un poquito y se le da y queda como muy concentrado. Si uno puede dar una manzanilla diluida en un mayor de 6 años, eso, digamos, estaría aceptable. Todo el resto de yuyos no, y en bebés menores de 1 año, obviamente, ninguno. Bueno, ahora voy yo. ¿Es normal que en la vacuna que se le da a los recién nacidos, que se llama BCG, le salga un granito y aparte supure un poco? A ver. Perfecto. Muy bien. Es muy normal que cuando se da la vacuna BCG supure. A veces la supuración puede ser importante, pero no hay que hacer nada. Simplemente controlarla y limpiarla y no colocarle ningún producto. Solamente consultar al médico si hay alguna duda, pero nada más. Una sola cosita de lo que dijiste es que siempre tiene que ser al mes de aplicado, porque si es a los 15 días, habla de hay tuberculosis congénita, sí, entonces eso es si patológico. Tiene que ser al mes. Sí. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta última. La última La que última dijiste que íbamos a temblar. Cuando un chico se atraganta, ¿hay que darle una palmada en la espalda y decir San Blas, San Blas? Me encantó el sombrero. Esta es una creencia popular y religiosa en realidad, porque hubo un médico que se llamaba Blas en el siglo III en Armenia y que después se hizo cura. Entonces la madre, el chico se tragó una espina y la madre fue y el Blas rezó y se curó. Yo creo que le debe haber dado una palmada en la espalda. Y lo escupió. Y claro, y le Le hizo hizo la maniobra de Heimlich. Pero bueno, no. Igual uno puede creer en San Blas, pero no, yo haría la maniobra de Heimlich. Muy bien, muy buena, muy buena. Bueno, chicas, Bueno. estuvo divertido, me gustó. Un examen divertido. Sí, la verdad que sí, estuvo bárbaro. Bueno, y con esto nos vamos. Y si tienen preguntas, por favor, déjennos en nuestro Instagram, Pediatrías Sin Vueltas, ¿ok? ¿Y redes, cómo era? TikTok, Bien. Pediatría Sin Vueltas OK, Instagram, YouTube. Spotify. Suscribirse en YouTube. Por favor, Perfecto. si quieren. Y algún tema también. compártanlo y pongan like. Nos vemos en la próxima. ¿Se puede dormir? ¿Vos? De nuevo lo hacemos. Porque Teníamos que haberlo dejado. Arranquemos de vuelta. Corte, corte.